Bienvenidos una vez más al canal. Esta historia sobre Ouija está basada en hechos reales. Un grupo de amigos queda para hacer lo que nunca hay que hacer. Si eres sensible a este tipo de contenido, por favor, abandona el vídeo. Ahora disfruta y ponte cómodo. Y si estás viendo esto y no me sigues y le das like al vídeo, me apareceré por las noches en tu casa. Nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que la Ouija era solo un juego de niños, una superstición que aprovechaba el miedo y la sugestión para crear historias aterradoras. Sin embargo, después de esa noche, ya no me atrevo a llamarla juego. Esa noche cambió todo lo que pensaba sobre lo inexplicable. Era un viernes común de verano, de esos en los que el calor te hace sentir como si el aire mismo fuera pesado. Todo parecía normal. Mi grupo de amigos y yo estábamos en casa de Pablo, el más extrovertido de nosotros. Él siempre estaba buscando algo diferente para hacer. Esa tarde nos citó en su casa, y al llegar, nos recibió con una sonrisa y una mesa en el centro del salón, sobre la cual había una tabla de Ouija, una vela encendida y un silencio inquietante. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Te volviste loco? Le pregunté sin ocultar mi incomodidad. Pablo se rió como si fuera lo más normal del mundo. Relájate. Solo es un juego. Vi que alguien en la tienda la vendía, y pensé que sería divertido probarla. El resto del grupo, aunque un poco reticente, comenzó a animarse con la idea. Marta, que siempre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa rara, fue la primera en sentarse a la mesa. Vamos, chicos, ¿a qué le tenemos miedo? Lo peor que puede pasar es que no pase nada, dijo ella, tomando asiento y comenzando a colocar sus dedos sobre el planchet, la pequeña pieza de madera que se usaba para mover sobre la tabla. Yo estaba nervioso, pero no quería parecer el único cobarde. Así que me senté también, junto a Andrés y Laura, y coloqué mis manos sobre el planchet, mirando la tabla con desconfianza. Pablo se sentó frente a nosotros con una risa nerviosa. Bueno, empecemos. Vamos a preguntarle si hay alguien aquí con nosotros, dijo, y antes de que pudiera reaccionar, Marta preguntó en voz alta, ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio, no pasó nada. El silencio fue absoluto. La vela parpadeó de manera errática, como si el aire estuviera más denso de lo habitual, pero todo seguía igual. Pensé que esto no era más que una farsa, hasta que de repente el planchet comenzó a moverse, lenta pero firmemente, como si una mano invisible lo empujara. ¿Ves? Te dije que sí estaba funcionando, exclamó Pablo mientras se reía, aunque su risa era un poco forzada. Todos observamos en silencio. El planchet se deslizaba hacia la palabra sí. Nadie había movido nada, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar. Entonces, sin previo aviso, Marta preguntó con voz temblorosa, ¿quién eres? El planchet no se detuvo. Se movió rápidamente hacia las letras, como si tuviera prisa, hasta que se detuvo en la palabra, asterisco asterisco muerte asterisco asterisco. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Fue un escalofrío tan intenso que me sentí paralizado. Miré a los demás, pero todos tenían el mismo miedo reflejado en sus rostros. Esto no está bien, dijo Laura con voz baja, mientras comenzaba a apartar su mano del planchet. Esto es una tontería, ¿verdad? Pablo, siempre desafiante, insistió, no, sigamos. Esto es interesante. Vamos a preguntarle más. Algo dentro de mí me decía que debíamos parar, pero no lo hice. Nadie lo hizo. Los otros también parecían atrapados en una mezcla de miedo y morbo, como si la curiosidad pudiera más que el sentido común. Así que Pablo continuó, ¿por qué nos hablas? Preguntó, y el planchet comenzó a moverse otra vez, esta vez hacia la palabra asterisco asterisco venganza asterisco asterisco. Una tensión insoportable llenó la habitación. Nos miramos entre nosotros, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero no la había. Todos nos sentíamos como si estuviéramos bajo la influencia de algo más grande que nosotros. Entonces, de repente, el planchet comenzó a moverse con una rapidez alarmante. Sin control. Giraba en círculos cada vez más rápido, como si algo tratara de escapar de la tabla, como si estuviera huyendo de algo que no podía entender. La vela parpadeó con fuerza, y luego, en un parpadeo, se apagó. La oscuridad nos envolvió de inmediato como una capa que nos apresaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca pude explicar.
El planchet se deslizó de un modo frenético, más rápido que antes, y de repente cayó al suelo. Todo en la habitación se congeló. La vela no encendió. El aire estaba pesado, como si no pudiéramos respirar con normalidad. Y fue en ese momento que lo vi. Algo se movía en la esquina del cuarto. Primero fue solo una sombra, pero luego la vi más claramente, una figura alta, delgada, casi espectral. Se erguía en la penumbra inmóvil, pero en cuanto la miré directamente, esa figura se movió hacia la puerta, lenta, muy lenta, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo con una determinación que no podía ignorar. ¿Qué es eso?, susurró Andrés con la voz quebrada. Nadie pudo responder, la sombra avanzó hacia la puerta, y en ese instante sentí como si algo me arrastrara hacia ella, como si me estuviera llamando. Fue un impulso extraño, como si no pudiera apartar la vista de esa figura. Miré a mis amigos. Marta estaba temblando, Laura había comenzado a llorar, y Pablo no podía apartar la mirada de la sombra, pero no se movía. De repente la sombra se detuvo justo en la entrada de la puerta, y su figura se hizo más clara. Vi sus ojos, 2 puntos oscuros como pozos sin fondo. No tenía rostro, solo una masa negra y difusa donde deberían estar. La sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder me paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se desvaneció en la oscuridad, y con ella, el aire pareció aligerarse. Pero el daño ya estaba hecho, no sabemos qué ocurrió exactamente después. Todos salimos de la casa de Pablo corriendo, sin mirar atrás. Nadie quería volver a hablar de lo sucedido. Pero algo se quedó con nosotros. Yo no pude dormir esa noche ni las noches siguientes. Siempre veía esa sombra en las esquinas de mis ojos, en las puertas de mi casa, pero cuando miraba directamente no había nada. Una noche, después de varios días de insomnio, volví a mi casa y, cuando pasé por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Allí, al final, en la puerta de mi habitación, estaba la sombra otra vez. Esta vez la vi completamente y sus ojos me miraban directamente. No pude moverme. No podía ni respirar. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, sin atreverme a apartar la vista. La sombra se acercó, pero antes de que pudiera hacer nada, el aire se volvió denso, casi insoportable, y caí al suelo. Cuando desperté, la sombra había desaparecido. Pero lo que encontré en el suelo, junto a mi cama, fue lo que más me aterrorizó, un trozo de papel, con una palabra escrita en tinta roja. Asterisco asterisco vas a morir, asterisco asterisco. Nunca más he tocado una ouija, ni siquiera me atrevo a acercarme a algo que tenga que ver con eso. La sombra sigue allí al fondo de mi puerta, y aunque sé que está esperando, no sé si algún día será lo suficientemente paciente como para llevármelo todo. Lo único que sé es que no se olvidan esas cosas. No se olvidan. Y nadie, absolutamente nadie, se salva de lo que uno despierta al jugar con algo tan oscuro.